Esta mañana el invitado aquí en InfoAnálisis es un experimentado político, un hombre que no hace mucho ruido público, nos distingue a nosotros aquí cuando lo invitamos, viene aquí a InfoAnálisis a compartir sus conocimientos. Él como un cargo muy importante en el gobierno, que él fue secretario del Consejo de Seguridad y además un hombre de negocio exitoso, es abogado, es economista, ¿no? Sí. Estoy hablando de el amigo Javier Martínez Haya. ¿Cómo está, don Javier? Buenos días, gracias Guillermo y gracias a tus oyentes y a los acompañantes aquí en Omega Estéreo. Gracias por venir. Un honor. Bueno, Javier, y ahora políticamente, ¿qué estás haciendo? Estoy en asuntos privados. ¿No estás vinculado al gobierno? No estoy vinculado al gobierno directamente, aunque sí, pues estoy colaborando y deseando que el presidente Cortizo y su gobierno les vayan bien las cosas. Para ser sincero, tuve un ofrecimiento cuando el presidente Cortizo ganó, pero por razones privadas, personales, pues no lo pude aceptar. Ok. Ahora, Javier, me alegro que estés aquí porque tú lograste estar en una posición muy sensitiva y tienes una cultura, además que te prepara para el caso. Hay un problema en Panamá de seguridad, en los barrios pobres. Hay exceso de armas, pero exceso de armas. Pero la Policía Nacional insiste en cuidar los camiones de la cervecería, los camiones que llevan dinero, cuidar embajadas, cuidar bancos. ¿Cuándo la policía va a cuidar al pueblo panameño? Esa es su misión, ¿no? Esa es la Constitución. Proteger la vida y honra de los panameños. Es una decisión que debe tomarse de forma integral. Las capas de seguridad de un país son varios, ciudades, campos, fronteras, mares, etcétera. Pero indudablemente en las ciudades donde quizás por razones económicas, por razones comerciales, incide más la delincuencia de todo tipo, porque está el intercambio pues comercial ilícito de drogas, de armas, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos hablar de la delincuencia que nos usa para ir hacia esos lugares, ¿no? Pero yo sí creo que el país debe implementar una política seria que avance no solo en un gobierno, sino en varios gobiernos. Y, por ejemplo, yo siento que nosotros tenemos una pirámide de los cuerpos y fuerzas de seguridad amorfa en el sentido que tenemos muchos comisionados y tenemos poca tropa. Y también... ¿Cuántos comisionados tenemos? Arriba de 300. 300. Con todo lo que eso significa. Chile tiene 52, para que estemos claros, Guillermo. Coroneles generales. Y entonces, no sé cuántos exactamente hoy, pero están arriba 20.000 hombres y mujeres. Una fuerza de cuerpo de seguridad que se pueda considerar apropiada para el tamaño de la población debe ser mínimo 1% de la población. Somos mínimo 4 millones de ese 40.000. Y 40.000 que la mayoría está cuidando al país, no en puestos administrativos. Porque recuerda que la seguridad no son 8 horas, la seguridad son 24 horas. Entonces, si tú tienes hombres y mujeres, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajando 12, 15 horas al final, no te van a seguridad por el desgasto, por el desgano, por la falta de incentivo, por muchas razones. Entonces tienes que tener una rotación apropiada en circunstancias normales. Ya no te empiezo a hablar de circunstancias anormales, que tenemos una amenaza, etcétera, 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 ¿no? Y un cambio que creo que se ha percibido un poco ha sido en la modalidad en la que se han dado muchas de los asesinatos, los homicidios, comparado a hace 5 o 10 años. Ahora se habla, o por lo menos algunos sentimos que se habla mucho más seguido de la presencia de pandillas y que son conflictos entre pandillas que lamentablemente a veces también cobran víctimas inocentes que se encuentran en el lugar equivocado. ¿En qué momento se dio el crecimiento de estas pandillas? ¿Ves que siempre estuvieron ahí y ahora somos más? Eso va acompañado de la globalización, lastimosamente. Donde yo estuve, el Consejo es un cuerpo de inteligencia que debe proteger al Estado principalmente de amenazas extranjeras, que las tenemos. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, el canal es un activo mundial que ha sido
encontrado que podía ser objetivo de grupos antisistemas, ¿no? Con las consecuencias dañinas no solo para la economía mundial, sino para la nuestra, por supuesto. Entonces, el Consejo debe tener un perfil de cuidar al país de amenazas extranjeras, que las hay, a nuestros activos principales, al centro financiero, tráfico de armas, tráfico de drogas, posiblemente también tráfico de armas peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes que tener la seguridad interna. Entonces, lo que yo pienso, y lo digo desde el punto de vista objetivo y sin tratar de señalizar a nadie en particular, aunque yo creo que aquí se van a sacar conclusiones obvias, el Consejo en los últimos gobiernos ha sido utilizado para hacer cosas internas en materia de seguridad y cosas internas en materias políticas. Eso es obvio. Y eso es lo que ha provocado quizás que entonces un instrumento tan importante para la democracia no pueda ser eficiente y además sea odiado por los panameños. Sí, porque incluso se habla de que las pandillas locales tienen vínculos con grupos delictivos específicos, por ejemplo de México. Se habla que ciertas pandillas panameñas están en alianza con el cartel de Sinaloa, que es el del Chapo. Yo cuando estuve en el Consejo, pues manejo información de un sinnúmero de pandillas y yo estoy sorprendido que 10 años después el número ha aumentado y las pandillas que ya yo sabía que existían son más peligrosas y más organizadas, ¿no? Sí, pues, y lo digo por lo que leo en los periódicos. Pero sabes que eso me lleva a pensar o a reconocer la fragilidad que tenemos nosotros en materia de seguridad. ¿Por qué razón? Porque cuando la política se inserta, cuando la política influye en un área tan sensitiva como la seguridad nacional, es una señal muy negativa. Negativa para la institucionalidad y negativa para la seguridad del Estado. Hablé de seguridad, pero también la parte institucional. Entonces, eso queda así, ya pues se dio y no pasó nada, ¿o qué? Bueno, tocaría a las autoridades hacer las investigaciones pertinentes. ¿Pero se justifica o no investigar qué pasó? Yo creo que sí. Hay unas entregas periodísticas de la Estrella de Panamá que, en mi opinión, son muy, muy claras y realmente asombrosas sobre lo que sucedía en el gobierno del presidente Varela. Oiga, a mí me dijo un alto oficial, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros sabemos dónde están los jefes de las pandillas. Sí, es cierto. Y me dijo, uno vive en la Ricardo J. Alfaro, no dominó bien esas áreas, mucho después de la USMA, yendo hacia San Miguelito, a la mano izquierda. Él me dio pelos y señales, ¿eh? Me dijo, este es uno de los líderes principales de las pandillas. Él se maneja o se mueve en taxi, son como 4 taxis que él se mueve y nadie sabe en qué taxi va. Y me dio una explicación acerca de la materia de seguridad que ellos mismos manejan, ¿no? Entonces, si las autoridades saben dónde están los jefes de pandillas, etcétera, ¿por qué no se hace nada? Ahora, déjeme que me responda, señor. No, pero nada más, lo que acaba de decir, acaba de pasar un asesinato de una familia con un bebé de 3 meses y ya la policía al día siguiente sacó a quienes está buscando. Bueno, y hay uno que parece que lo encontraron en Darien. ¿Le puedo reformular la pregunta, señor? Muchas gracias, señor Morales. Porque no han cambiado las prácticas, siguen siendo las mismas prácticas. Entonces, yo no puedo entrar en detalles de lo que yo manejé, de lo que yo dirigí, pero yo sí te puedo decir que lo que usted acaba de decir también se sabía entonces. Yo hacía esa pregunta, en esa época. ¿Por qué no se actúa? Entonces, es que las evidencias que ellos tienen interpuestas personas es que ellos, entonces quizás hay una dejazón por parte del Estado o quizás, no sé, existen circunstancias que no son razonablemente aceptables y creo yo que ha llegado el momento de tomar decisiones. Mire, yo tengo la ocasión de conocer gente que ocupa cargos importantes y en Centroamérica, donde las bandas, las pandillas son una amenaza muy, muy grave a todo, a la economía, a la seguridad, al turismo, etcétera, han tomado decisiones muy drásticas, han declarado a las pandillas terroristas. El Salvador. Sí. Entonces son perseguidas con una ley penal internacional, incluso internacional. Muy rigurosa. Además, sí, porque pueden hacerlo hoy para que también sean consideradas terroristas. Son perseguidas con unas leyes muy rigurosas, muy rigurosas. Y yo no puedo decir que
en conclusión ya se arregló el problema, pero pareciera que se estuviese arreglando. Ahora, ¿no será también un tema de complicidad y de tener padrinos en lugares importantes? Por ejemplo, el presidente Varela en reiteradas ocasiones hizo acusaciones de que existía la narcopolítica y que había políticos inmiscuidos en ese mundo, pero jamás vimos denuncias serias. Decir eso y no poner la denuncia me parece que es hasta peor. Sí, es hasta peor. O por ejemplo, cuando se arrestó a Alias Marshall, también se hablaba de que a su casa iban políticos y que se conocía que tenía amigos importantes, y tampoco jamás se han hecho... Con las leyes actuales nosotros vamos a tener una desventaja combatiendo las bandas. Tenemos que crear un marco jurídico más riguroso, más efectivo, y tenemos que tener quizás tenemos que tener una fuerza especializada para atacar a las bandas. Yo siento que el ministro Mirones, que tiene experiencia, debe reunir a los comisionados que tienen los conocimientos y tienen la información apropiada y establecer las tareas idóneas para ir atacando y reduciendo la incidencia de las bandas en este país. ¿Sabe qué? Sin el ánimo de ser de ninguna manera apocalíptico, hace 25 años en México, a mí yo le temo mucho a la mexicanización, para usar un término, de lo que es la inseguridad en Panamá. Hace 25 años el gobierno sabía, y la ciudadanía, no toda, sabía dónde vivían cada uno de los capos de la droga. Se les veía en restaurantes comiendo, etcétera, en su finca, en su rancho, no sé, le llaman rancho, y la autoridad no hacía nada. Y mira a qué extremo se llegó en México en cuanto a los actos salvajes de las pandillas, porque los carteles son pandillas, no hay que equivocarse, ¿no? Entonces yo creo que es un mal, no únicamente en Panamá, sino que es un modelo que se copió de otros países, y pongo el ejemplo de México, ¿ok? Sí, exacto. Y no ha dado un buen resultado en México. Y al final las bandas están ligadas a actividades ¿Lícitas? no, lícitas no. O sea, actividades lícitas. Droga, armas, comercio ilegal de estas mercancías, etcétera, que, o sea, tú tienes que tener un ataque integral, tienes que proteger las fronteras, que no entre la droga, tienes que hacer una ley rigurosa que califique a estos señores quizás como terroristas, o una ley más completa, robusta, exactamente, y luego tener cuerpos especiales que sean a prueba de todo tipo de infiltración. De infiltraciones o de coqueteo, para entonces atacarlos y tú vas a ir reduciéndolo. O sea, si tú no das seguridad, aquí no va a venir inversión, aquí no vas a venir turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente.